Hola a todos, soy la Miss Brice. Espero te encuentres bien y sea de utilidad este video. Bienvenido a nuestro canal. Hoy estudiamos un tema de térmica, cambio de fase, viendo los puntos de fusión y vaporización. Cuando se suministra calor a una materia, este aumenta la temperatura. Al aumentar la temperatura, existe un punto en el que se mantiene y sigue aumentando el calor, produciendo que la materia tenga un cambio de acuerdo a sus puntos de fusión y de vaporización. La fusión es el cambio de estado sólido al estado líquido de la materia. Cada materia tiene su propio punto de fusión. Vaporización es el cambio de estado líquido a gaseoso, teniendo su propio punto de ebullición, y esto es de acuerdo a sus características químicas. El calor latente es la cantidad de calor que se requiere para que la materia cambie de una fase sin variar su temperatura, por lo que se tiene un calor latente de fusión y de vaporización. Aquí tenemos un diagrama en el cual estamos representando los cambios de fase. Si tenemos en este caso un cubo de hielo, si le aplicamos calor, el hielo va a llegar a 0 grados y va a empezar a fundirse. En este punto, el objeto ya no sube su temperatura, se mantiene, solamente va aumentando su cantidad de calor. A ese punto se le llama punto de fusión. Cuando al agua se le aplica calor y va subiendo su temperatura, va a llegar a un punto en el que va a mantener los 100 grados centígrados, pero el agua va a empezar a evaporarse. En sentido contrario, si tenemos vapor y le aplicamos frío, disminuye su temperatura y va a cambiar de estado gaseoso a estado líquido. Cuando tenemos el estado líquido y bajamos la temperatura, entonces va a sufrir un cambio a llegar a un punto en donde ya no va a bajar más su temperatura, solamente se va a solidificar. Si ahí disminuimos todavía la temperatura, mantendrá su estado de congelación, disminuyendo su temperatura. Aquí tenemos un cuadro en el cual mostramos los puntos de congelación y ebullición de diferentes materiales, y cada uno tendrá un latente de fusión y un latente de vaporización. Estos son valores muy útiles al resolver los ejercicios. Resolvamos el primer ejercicio. Nos dice que calor, están pidiendo Q, al fundir 380 gramos de hielo, quiere decir que esto es masa, y se encuentra a una temperatura inicial de menos 15 grados centígrados. Aquí podemos observar que si está a menos 15 grados centígrados, se encuentra en este punto, solamente lo quiere fundir. Entonces, se encuentra a menos de 0 grados centígrados y solamente queremos llevarlo a 0 grados para que se funda. Por lo tanto, el calor total será el calor para subir la temperatura a 0 grados más el calor latente de fusión. Colocando las fórmulas correspondientes, tenemos como va a ser a fundirlo solamente, la temperatura 2 será 0 grados centígrados. El calor específico del hielo es 0.5 caloría sobre grado centígrado, ya que está en estado sólido. El latente de fusión lo obtenemos de aquí de la tabla y nos dice que es 80 calorías sobre gramo. Sustituyendo valores, aquí recordemos que habría que aplicar la ley de los signos, ya que es menos por menos. Realizando operaciones parciales tenemos, ya que gramos se simplifica con gramos y centígrados con centígrados. En el segundo sumando se simplifica a gramos, obteniendo finalmente un calor total de 33.440 calorías. Y este es el calor que se requiere para fundir 380 gramos de hielo. En este problema nos pide qué cantidad de calor se necesitan para vaporizar 460 gramos de agua, lo cual sería masa, si se encuentra a 28 grados centígrados. Los 460 gramos de agua se encuentran en el intervalo de 0 a 100 grados centígrados. Si se quiere vaporizar, se tendrá que llegar a una temperatura de 100 grados centígrados. Y ahí tendrá el cambio de fase a vaporización. La temperatura 2 serán 100 grados centígrados. El calor específico del agua, ya que está en la fase de 0 a 100 grados centígrados, es de 1. Y el latente de vaporización para el agua decimos que son 540 calorías sobre gramo. El calor total es el calor que se requiere para subir la temperatura a 100 grados centígrados y el calor para el cambio de fase. Sustituimos por las fórmulas correspondientes, sustituyendo valores, obteniendo operaciones parciales, ya que gramos se simplifica, grados también. Y en el segundo sumando también se simplifica gramos, teniendo un calor total
de 281,520 calorías. Ese es el calor que se requiere para vaporizar 460 gramos de agua. En este ejercicio se tienen 35,800 calorías, que esto es calor total. Estas calorías son las que se tienen para fundir hielo que se encuentra a menos 10 grados centígrados. ¿Cuánto hielo se puede derretir? Nos están solicitando masa. Recordemos que el calor total para derretirlo necesitamos llegar al punto de fusión, a 0 grados centígrados. Entonces será calor por cambio de temperatura más calor por cambio de fase. La temperatura 2 será 0 grados centígrados, ya que se va a derretir solamente. El calor específico del hielo es 0.5 calorías sobre gramo grado centígrado. El latente de fusión son 80 calorías sobre gramo. Sustituyendo fórmulas, como queremos encontrar a masa, vamos a factorizar para poder despejarla. Despejamos masa y todo el factor pasará dividiendo. Sustituyendo valores, realizando operaciones parciales. Otra operación parcial, colocamos la unidad debajo de caloría para poder simplificar nuestras unidades. Finalmente, tenemos una masa de 421,177 gramos. Recuerden que aquí se multiplican medios y se multiplican extremos. Los medios van en el denominador y los extremos van en el numerador, simplificando caloría y obteniendo solamente gramos. Y se requieren 421,177 gramos de hielo para ser fundido con 35,800 calorías. En este problema se mezcla hielo con agua, por lo tanto tendremos dos sustancias, que es hielo y agua. De hielo tenemos 32 gramos, de agua son 300 gramos. Recuerden que para el caso del agua, los mililitros es equivalente a gramos. El hielo se encuentra a una temperatura inicial de menos 15 grados centígrados. El agua se encuentra a 30 grados centígrados. Nos están pidiendo la temperatura de equilibrio al mezclarlos. Si ubicamos al hielo en el diagrama, decimos que él está en menos de 0 grados centígrados. Por lo tanto, tendremos que aumentar la temperatura para que llegue a 0. Ahí haya un calor por cambio de fase y después un aumento de temperatura para la temperatura de equilibrio. Serán 3 partes. El calor específico del hielo es 0.5 calorías sobre gramo grados centígrados. El latente de fusión, 80 calorías sobre gramo. Para el agua, el calor específico es 1 caloría sobre gramo grados centígrados. Aquí vamos a tener calor ganado es igual a menos calor perdido. El hielo es el que gana calor, el agua es quien pierde. Entonces el hielo tendrá 3 calores, uno por cambio de temperatura para llegar a 0 grados centígrados, el calor latente y el calor por cambio de temperatura a la de equilibrio. Esto es igual a menos el calor por cambio de temperatura del agua. Colocando las fórmulas correspondientes sería: recordemos que cuando ya es agua, el calor específico que ya tiene el hielo será de 1, ya que está en estado líquido. Sustituyendo valores, realizando operaciones parciales, realizando la suma y la multiplicación del binomio por los coeficientes, tenemos, colocando los términos semejantes del lado izquierdo y los números independientes del lado derecho, realizando las operaciones, despejando temperatura 2, tenemos una temperatura de equilibrio 18.67 grados centígrados. Esta es la temperatura de equilibrio del sistema. En este problema nos está diciendo que un collar de plata tiene una masa de 10 gramos y se quiere fundir para hacer un anillo. ¿Cuánto calor se requiere si el collar se encuentra a 25 grados centígrados? Una temperatura inicial de 25 grados centígrados. Si se quiere fundir, identificamos en la tabla y observamos que el punto de fusión de la plata son 960.8 grados centígrados. Por lo tanto, esa sería la temperatura final. El calor específico de la plata es 0.056 caloría sobre gramo grado centígrado. Este valor se puede consultar en el video de calor y transferencia de calor. Como la plata está en estado sólido y se quiere fundir, son dos fases. Una para subir la temperatura a 960.8 grados centígrados y después el calor para fundirlo. Entonces el calor total es el calor por cambio de temperatura más el calor latente de fusión. Colocando nuestras fórmulas correspondientes sería, sustituyendo valores, aquí
El calor latente de la plata es 21 calorías sobre gramo. Realizando operaciones parciales, ya que gramo se significa con gramo, centígrado con centígrado y en el segundo sumando gramo. Realizando la suma, tenemos 734.048 calorías para fundir la plata para convertirlo en anillo. En este problema nos pide el calor necesario para solidificar 250 gramos de vapor que se encuentran a 125 grados centígrados. De vapor hasta hielo. Y nos vamos a quedar en 0 grados centígrados. Solamente solidificarlo. Se tiene 250 gramos de vapor. Cuando se encuentra a 125 grados centígrados, hay que disminuir la temperatura a 100 grados. Aquí va a haber un calor por cambio de temperatura. Después, en esta parte, cuando está en 100 grados centígrados, habrá un latente de condensación. Después se bajará la temperatura a 0 grados centígrados y habrá un calor por cambio de temperatura. A 0 grados habrá un calor para la solidificación y esto es un latente de solidificación. Para encontrar estos valores de condensación y solidificación son los mismos de fusión y vaporización, pero con un signo negativo, ya que están perdiendo calor. Entonces hablamos de 4 etapas. Tenemos una temperatura inicial para el vapor de 125 grados centígrados. Entonces, el calor total es igual al calor para bajar la temperatura, el calor para condensarlo, el calor para bajar la temperatura a 0 grados y el calor del latente de solidificación. Colocamos las fórmulas correspondientes. En esta parte, como vamos a bajar la temperatura, va a ser una temperatura 2 de 100 grados centígrados. En la segunda parte será a 0 grados centígrados. Y la inicial será 100 grados centígrados. El latente de condensación será menos 540 calorías sobre gramo. El de solidificación será menos 80 calorías entre gramo. Sustituyendo valores, tenemos... Aquí tengamos en cuenta que el calor específico del hielo es 0.48. En la segunda parte ya es agua y se utiliza 1 caloría sobre gramo sobre grados centígrados. Los latentes de fusión y vaporización, en este caso, se colocan con signo negativo. Realizando operaciones, realizando la suma total, 183.000 calorías. El signo negativo nos está indicando que es una pérdida. Aquí llegamos con el tema del día de hoy. Esperamos que haya sido de utilidad. Si fue así, suscríbete a nuestro canal, comparte con compañeros y amigos, danos un like y activa la campanita para ser de los primeros en recibir los siguientes videos. Muchas gracias. Hasta luego.